Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a analizar el gran regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Las elecciones que se celebraron este martes realmente dieron una contundente victoria para Donald Trump. Además, a pesar de que las encuestas decían que iban parejísimos y de que no se sabía quién iba a ganar, y este fue una constante en toda la campaña electoral. Finalmente Trump logró retomar 279 votos votos electorales en contra de 223 que sacó Kamala Harris. Esto fue mucho de acuerdo a los análisis de la media local, gracias a la situación económica. Es decir, los norteamericanos se sentían mucho más estables económicamente con el gobierno de Trump que con el gobierno de Biden, Kamala Harris. Y esta situación ayudó muchísimo. De igual forma, hay muchas personas que no están de acuerdo con la migración, de la forma en cómo se está produciendo, la irregularidad, la falta de documentación y quién entra y quién sale a Estados Unidos. Este tema, además de las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo y con Panamá, lo vamos a tratar hoy con el profesor Euclides Tapia. Profesor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hágame un breve análisis del triunfo de Trump, después de tantas cosas que se estaban diciendo y de toda el desarrollo de la campaña. Bueno, en primer lugar hay que destacar pues, el nefasto papel de las encuestas, ¿no? Sí. Que de manera repetitiva anuncian algo y resulta que es todo lo contrario. Y esto no fue la excepción. Lo otro, pues, Trump aprovechó los puntos débiles, ¿no? del gobierno de Biden, de Harris, que fundamentalmente eran el tema económico y el tema de la migración. Esos dos temas fundamentalmente. Y se apoyó en ellos hasta el final. Bueno, hasta el final no. En el último momento, en el último tramo de la campaña, Trump desiste de cuestionar el tema económico porque hay un repunte en la economía de los Estados Unidos. Porque la economía es cíclica, ¿verdad? Y ellos percibieron esa realidad y ya no podían seguir cuestionando la parte económica, que era su sostén fundamental, como sus dos manos, un arma, la economía y la migración. Entonces, pero no solamente eso, sino que desde el punto de vista económico, ahora que viene el proceso del repunte hasta lograr el auge económico y luego el ciclo nuevamente produce una recesión, ¿verdad? Una desaceleración. Ese periodo puede tomar entre 6 a 12 años, aunque eso no es fijo. En otras palabras, quien se va a trepar en la cresta de la ola del crecimiento económico de los Estados Unidos es Donald Trump, sin haber sido eso un trabajo por él previamente elaborado. O sea, él se va a aprovechar del ciclo ascendente de la economía norteamericana y eso obviamente le puede servir, ya sea porque quiera reelegirse a pesar de la edad o porque su candidato o candidata tenga esa base, ¿no? para objeto de una nueva presidencia republicana. Así que la economía fundamentalmente le ayudó el problema económico que vivió Estados Unidos, aunque finalmente ya eso no le resultaba, pero la gente siempre, el pueblo siempre está pensando correcto lo anterior. Y el otro, como dijiste, pues el tema de la migración. Esa es la otra debilidad. Es decir, la manera como Estados Unidos gestiona ese problema, particularmente de los gobiernos demócratas. Porque es evidente que si hubiese ganado Kamala Harris, otra vez se hubieran organizado las caravanas sin límites de Honduras, de todos estos países centroamericanos, bueno, de hecho, del Triángulo Norte. Se han formado ahorita algunas para llegar antes de que tome Trump el poder. Sí, exacto. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que evidentemente sí, no hay una gestión fuerte de parte de la administración demócrata para detener esa situación. Y de eso se aprovechó Trump, sin la menor duda. ¿Qué vaya a hacer él? Yo no creo que pueda en la práctica pues, cumplir con la promesa de deportar esa cantidad de millones de migrantes, pero los sí va a deportar. Los que tienen una situación pues, totalmente irregular al extremo, como efecto existe. Recordemos que en Estados Unidos los procesos, o en un momento dado, los procesos de regularización
de documentación de migración estaban tomando años porque no había forma de agilizar eso con tanta cantidad de solicitudes. Ahora que ha pasado un tiempo, las personas, va a tener Trump que ver cómo hace ese trabajo o cómo lo ordena, porque la deportación tampoco va a caer bien a los latinos. Así es, definitivamente, pero sin embargo, muchos votaron por él. Cuando hablan de latinos residentes en Estados Unidos, o latinos... No, residentes en sí, Estados claro. Unidos, obviamente. Pero claro que no, pero porque la cantidad y el tipo de gente que llega, pues ellos considerarán que ya no son sacristanes, que ellos son ahora otra parte de la masa Sí. pues, poblacional de los Estados Unidos. Pero también va a traer consecuencias desde el punto de vista económico para países como Guatemala, Honduras, El Salvador, que viven de las remesas. Y a mí no me extrañaría que Trump inclusive aplique normas restrictivas en ese sentido que puedan, pues, de alguna manera gravar esas remesas. Y eso va a tener un impacto directo en esos países de aquí de América Central, del Triángulo Norte, fundamentalmente porque o aquí se aplica un plan Marshall, o se cierran las fronteras, o Sí, sencillamente... O sea, ¿cuál es la solución con la que viene Trump? Esa es una de las incógnitas. Esa es una gran porque tampoco puede ir al extremo, cerrar la frontera, deportar, y eso va a producir un efecto contrario en la economía de estos países que languidecen en este momento. Bueno, vamos a hablar por partes. ¿Cuál podría ser el impacto de la migración en Panamá con el triunfo de Trump? Nosotros no tenemos ese problema. No, o sea, claro, pero tenemos el pero paso del tu Darién. pregunta es muy pertinente, desde dos puntos de vista. Bueno, yo espero que Trump sea más radical, que coopere mucho más con Panamá, porque en efecto, esta es parte de su frontera, ¿no? Y lo que debería hacer es tener una postura mucho más radical que la que tuvo Biden, de apoyo al gobierno panameño, el gobierno de Mulino. Eso espero, ¿no? ¿Radical en qué sentido? Bueno, apoyar en todo sentido, inclusive, no solamente en términos económicos, ¿no? Hay que buscar la manera de que este señor de Colombia, Petro, no esté promoviendo eso. Si hay que buscar métodos que sobrepasen los límites del apoyo económico, pues habrá que hacerlo con los Estados Unidos. La otra parte de la moneda de este tema de la migración es que un cierre de la frontera norte, ¿verdad?, en México, Guatemala, va a provocar que esta gente busquen... Otros refugios. ¿Y cuál es el refugio? Costa Rica, donde ya hay más de 1 millón, y Panamá. Ojo con eso. Bueno, vamos a ver eso. ¿Me entiendes? Que eso puede crear un problema, un boomerang que a nosotros nos perjudicaría. Si me cierras arriba, me voy para abajo. Y nosotros somos la panacea de ellos. Depende cuál va a ser la política que se implemente. Voy a hacer la pausa, profesor. Vamos a continuar con el tema migratorio y también con las relaciones de Panamá y Estados Unidos. ¿Qué se espera entre estos dos países después del triunfo de Trump? Y también la relación con Venezuela. Recordemos que el 10 de enero supuestamente tenía que haber tomado poder el señor Edmundo González, y no sabemos qué es lo que va a pasar, que ahorita está en España. Yo no sé qué va a pasar ahí. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Hoy analizamos el triunfo de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y las relaciones que va a tener el país con otros lados del mundo. Profesor, antes de entrar a los conflictos bélicos que hay andando, porque me parece muy importante saber cómo Trump puede cumplir las promesas que había dicho en campaña de terminar las guerras a las 24 horas que él suba, así lo que dijo, ¿no? en la voz de él. Quería entender una cosa, ¿cuál va a ser la relación de Trump con los gobiernos de izquierda del continente? Con Colombia, con Maduro. Bueno, depende de la intensidad del color que tenga la izquierda famosa esta. Hay una izquierda muy castrista en América Central y el Caribe. Con Cuba, volver a la era Trump. Un tratamiento duro. Eso, con más... No hay vuelta de hoja en eso. Con más sanciones. Sí. O volver al periodo, a como él ya no hay administró. Más sanciones. Bueno, pero con Biden se aflojaron en alguna medida. O sea, con Obama empezó la afloja. Exactamente. Entonces, ahí hay un cambio. Pues se vuelve al status quo anterior al periodo de él. Con el caso de Maduro. Venezuela, yo
yo pongo en duda la capacidad de Trump en el sentido de exigir o hacer planteamientos más rígidos con respecto a Venezuela, porque el periodo suyo anterior no demostró nada. Es que lo que pasa es que Latinoamérica no es una prioridad para Estados Unidos, a pesar de que hay tanta migración hacia esos lugares. Yo me pregunto, ¿va a ser Latinoamérica un renglón importante en la agenda norteamericana? Nunca lo ha sido. Entonces no va a ser. No, a menos ahora que no va a ser la elección. algún conflicto importante. Exacto. Entonces, yo no pienso que él va a hacer ningún cambio con Venezuela. Más bien él alaba a Maduro, lo idolatra. Porque sí, porque públicamente cuestiona a Maduro, pero en privado lo idolatra en función de que lo considera un líder duro, o sea, ese estilo, ¿no? O sea que yo no creo que Trump vaya más allá de lo que ha ido el gobierno actual de Biden en relación a Venezuela. Claro, en Venezuela se percibe con mayor peligro, pero y la alianza Venezuela-Rusia ya neutraliza lo que Trump puede hacer contra Venezuela. Exacto, hay una alianza con China también. Exactamente, pero más con Rusia porque... Y Nicaragua, Rusia igualmente. Exacto. Así que eso neutraliza la capacidad de Trump de actuar de manera firme por su relación que tiene con Rusia. Entonces no beneficia en nada que haya cambios en América Latina. Brasil es otra cosa, ¿no? Pero Brasil es una izquierda mucho más moderada. Por eso, pues depende del tinte, ¿no? O sea, ahora, otra cosa, antes de entrar a relación Panamá con Estados Unidos o lo que pueda cambiar en este sentido, yo quiero entender algo. Los bloques que se han formado, por así decirlo, a nivel mundial, han cambiado todo. Los demócratas criticaban a Trump muchísimo de que había tenido relaciones tal vez personales con Putin, y lo criticaban porque era su enemigo y cómo era posible que él podía haber hecho esto y muchas otras cosas más. ¿Qué tan grave para un presidente de Estados Unidos es entablar relaciones con Putin? Trump se fue a Norcorea y metió un pie ahí, esa fue la foto que duró por décadas. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, nadie niega que la salida de todos los problemas de esta naturaleza, y como todo conflicto, tiene que terminar en un acuerdo pacífico, porque la guerra tiene que ponerse de fin. Pero de allí a admitir un ultimátum, ya sea de Kim Jong-un, de Corea del Norte, o de Putin, de Rusia, es otra cosa. Entonces, no se puede negar que tiene que haber, porque ese momento va a llegar, ese punto va a llegar. Pero ¿cómo se va a solucionar? Bueno, ahí está el kit de él dijo que en 24 horas lo iba a solucionar cuando él llegue. Aceptar las condiciones de Putin y capitular. Si él entrega a Ucrania, se le viene Europa encima. Bueno, pero esas son las 24 horas. O sea, de otra forma yo no sé qué. El problema de Ucrania tiene solución, como todos los problemas. El tema es que Rusia acepte esa solución, porque Rusia está planteando un ultimátum. Rusia dice, estamos en una guerra, yo me tomé lo que me tomé militarmente y vamos a partir a negociar desde el momento, tomando en consideración la realidad del terreno. O sea, yo me tomé Donbass. Sí, pero eso no es así. Porque bueno, correcto que no es así. Pero Trump es muy proclive a la postura de Putin. Entonces, no se trata de negociar. Ojalá negocie. Bueno, la admisión de Crimea para Rusia, el Donbass, que se apliquen los acuerdos de Minsk, y el medio, la zona donde está Zaporozhye, ¿verdad? Y esta área, pues tiene que devolverse a Ucrania, porque no pudo ni siquiera demostrar con referéndum Putin de que ahí la población lo apoyaba. Exacto. Entonces, todo tiene solución, pero Putin no quiere solución. Putin quiere tomarse ese territorio y si es posible llevarlo. Cuando uno negocia, uno pierde y uno gana. Y todos los políticos saben eso. Así es que por eso que 24 horas, eso es parte de una jerga electoral. Me imagino que ha de haber sido algo así. Sí. El problema más gordo que yo veo está en Medio Oriente, con Irán, que también tiene nexos con Rusia por la venta de armamento y por la cooperación militar que hay entre ambos, y las amenazas de Irán contra Estados Unidos, porque es el enemigo de Estados Unidos, y contra Israel. ¿Cuál puede ser allí la forma de poder lograr eso, tomando en cuenta que también se requiere la reconstrucción de Gaza y que se liberen también a todas las personas que están secuestradas? Luchar contra organizaciones terroristas no es lo mismo que contra un ejército formal. Sí, mira, recordemos que en la era Trump, con el tratamiento que se dio a la cuestión de Irán,
pues fue una postura confrontacional. Estados Unidos era parte de un grupo de miembros del Consejo de Seguridad, más Alemania, que negoció la desnuclarización de Irán. Sí, pero Estados Unidos con Trump pues se retiró simplemente del acuerdo. Entonces, presumiblemente esa será la postura del nuevo gobierno de los Estados Unidos respecto a Irán, aunque se establece también, se considera entre los escenarios de relación con Irán, que en la medida que se adopte una posición dura, en esa medida ellos aflojan. O sea, ellos no tienen forma de... Ellos aflojan que en Irán. Irán, sí. O sea, eso es uno de los escenarios que puede existir. Porque si llegas a aflojar, entonces ellos se envalentonan. Claro. Entonces, eso habría que ver, comprobarlo en la praxis. Si esa forma de enfocar el problema funciona o no. Pero aquí el tema es, lo nuevo es que en el momento en que Trump fue presidente, no había una relación al punto que hay hoy en día entre Irán, Rusia e Irán. Entonces eso cambia completamente. Pero Rusia ha hecho amenazas de que si se ataca a Irán, ellos van a salir a defenderlo. Ya Israel respondió al ataque y Rusia no hizo nada. Sí, pero advirtió Putin recientemente que no se meta con el arsenal nuclear iraní. ¿Por qué le importa tanto a Rusia eso? Bueno, ese es su aliado ahora. Sí, pero el arsenal nuclear, ¿por qué le importa tanto el tanto arsenal nuclear porque teóricamente no lo tiene. No tiene, no. Estamos hablando de las el enriquecimiento de uranio. Sí, bueno, me imagino que atacaron la fábrica, qué sé yo, que pueda tener en esa dirección. Que no le ataque la estructura, pues. Entonces, ¿pero por qué Rusia defiende eso? ¿Qué interés tiene eso? Eso porque son sus aliados. Ese es su aliado ahora. No, es más en que este el aliado momento. en ese sentido. Y entonces dependerá del gobierno de Israel si acepta esa condición o no. Que yo no creo que sea eso es una línea roja para Israel. Eso no lo creo, porque es una amenaza contra el Estado de Israel. Definitivamente, directamente. Entonces, ¿qué va a hacer Trump en ese caso? Van a tener que volver a negociar, van a tener que ver cómo salen de eso. Ya no se puede seguir viviendo así. Vamos a hacer la pausa, porque esto puede llegar a una escala mucho mayor, que nadie quiere eso. Una pausa, regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. En este bloque vamos a analizar las relaciones entre China y Estados Unidos y también el Consejo de Seguridad y el rol protagónico que podría hacer Panamá, dependiendo de cuál sea el escenario. Entonces, en el plano económico con China les ha mandado espionaje que da miedo. O sea, prácticamente lo que se queja Estados Unidos con los globitos esos, aquellos que descubrieron, es que no era ningún asunto para medir la naturaleza ni nada de eso, sino que eran fórmulas de espionaje. ¿Cuál va a ser la relación allí y cómo se va a solucionar esa situación? Bueno, definitivamente que el triunfo de Trump para China no fue buena noticia. Fue buena noticia para Rusia, pero para China no. En todo sentido. Desde el punto de vista económico, pues es evidente que se avecina una guerra comercial. Inclusive ya empezó, ya demandó al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Biden, lo demandó ante la OMC. O sea, y Trump dijo que le va a imponer aranceles porque quiere arriba defender del 60% su industria. Y punto. Y quiere acercar la proximidad de fábricas. Y no solamente lo ha hecho Estados Unidos, lo hizo ya Europa también. Ya también se limitó con Europa, China. Entonces, que definitivamente es una ruptura con los acuerdos de la OMC, pero o sea, la relación con China, económicamente hablando, no va a ser la mejor. Inclusive, tampoco con la Unión Europea. Pero en términos económicos o en términos bélicos, ¿cuál va a ser la posición de Estados Unidos con las rodeadas que está haciendo China, Taiwán y toda la situación de ahí? Esa es una pregunta muy complicada porque presumiblemente pues, también tomar acciones en contra de esas medidas que toma China. Por ejemplo, el paso por el estrecho, ¿verdad? Que lo hacen desafiando, pero eso no significa, porque hay una nueva realidad de que el rodeo que está haciendo China en este momento sobre la isla de Taiwán puede hacerse, ojo con lo que voy a decir, inclusive sin violar el derecho internacional. Cuidado. Solamente como una advertencia. Sí, pero no solamente por eso, me refiero desde el punto de vista de la zona de los espacios marítimos. Sí. O sea, ¿no? Bueno, Japón se ha quejado de que China ha violado el espacio marítimo de ellos muchas veces. Entonces están tratando de crear una cuarentena, un tipo ahí de cerco en relación a Taiwán, que pueda ser imposible decir, bueno, es que no se está violando el derecho internacional, pero en realidad... Sí.
bueno, no se está violando porque es que Taiwán Pero bueno, no está se reconocido siente como más Estado. cerca, se siente claro, más entonces, cerca de lo normal. ¿qué hace Estados Unidos? Ahí hay un problema serio. Estados Unidos tiene que avanzar para enfrentar, porque el problema no solamente es Taiwán, en el área, en el China, el China meridional, es el archipiélago Spratly, es el problema con Japón de Senkaku y Aoyo, un peñón que existe allí, es el tema de las relaciones con Filipinas, que demandó a China y ganó la demanda, es las relaciones con Vietnam. Entonces, ¿qué ocurre? Definitivamente que las alianzas militares que están en franco crecimiento en esa zona, que involucran a Japón, que involucran a Australia, van a tener que tomar fuerza. O sea, la OTAN asiática, porque de otra manera, ¿cómo van a enfrentar? Es que ni aunque las fortalezcan, van a poder con China. Yo veo que el incremento militar de China no tiene parangón, ese es impresionante. Entonces, además, la cantidad de ejército que tiene. Definitivamente. Entonces, van a fortalecer el AUKUS y las otras alianzas. Sí, pero si seguimos de esa forma, armándose. Bueno, Corea del Norte en el medio. Esto no pinta bien. Ay, nosotros no lo atendemos, profesor. Pensamos en Ucrania, pensamos en Irán, pensamos saber. en el Medio Oriente y de pronto nos revienta en el Asia. Todos estamos bajo la amenaza de una guerra. Exactamente. Grave y que nos va a salpicar con de Corea, alguna manera. nos revienta Corea por Corea, en fin, así. ¿Qué papel va a hacer ahí entonces el Consejo de Seguridad de la ONU? O sea, ¿le hacen caso realmente o no? No, el Consejo de Seguridad simplemente cuando se aplica el derecho a veto y se paraliza su funcionamiento. Punto. Es prácticamente inoperante. Sí, es inoperante. En caso de mantención de la paz y seguridad internacional, cuando se afectan los intereses nacionales de una de las grandes potencias, simplemente aplica el derecho a veto y punto. Paraliza la organización. ¿Qué puede hacer Panamá ahí? Panamá va a tomar la postura occidental de Inglaterra, Francia, Estados Unidos en las votaciones del Consejo de Seguridad, lo más seguro, porque ese es más el alineamiento existente pues, hasta la fecha de nuestro país. Pero siempre Rusia y China van a usar el veto y definitivamente pues, no va a pasar. Por ejemplo, China amenaza o ataca a Taiwán. Simplemente Estados Unidos convoca al Consejo de Seguridad, China veta. Sí, claro, eso. Rusia, igual, la metodología de operación eso real no lo hace prácticamente inútil, ¿no? Definitivamente. En toma de decisiones, etcétera, no sé. También Trump, para cerrar, tiene una mayoría en el Senado. Ya y en la Cámara de Representantes, en el Congreso. De política interna. Dame un segundo. Hay una diferencia radical entre lo que era el periodo Trump anterior y este. ¿Por qué? Porque en su momento él no controlaba. Él no tenía esa. Ahora sí lo va a tener. Y allí me da la impresión que eso también favorece a Rusia. Porque Rusia tenía un peón en él, en el gobierno norteamericano, pero tenía la falencia de que ese gobierno no controlaba el órgano legislativo, ahora sí lo controla. O sea que las decisiones que se van a tomar van a ser absolutamente, inclusive el judicial, porque él nombró 3 jueces y le va a tocar en su momento. Entonces siempre van a favorecer. Bueno, no sé si le va a tocar porque eso es de por vida, ¿no? Hay que ver qué es lo que va a pasar allí en el judicial, pero lo que sí es importante es que Trump va a tener que gobernar sin revanchas de sus casos judiciales. Así es. No sé si eso tiene algún futuro, los casos judiciales que hay en contra. Si prescriben o no, habría que ver. No, si van a continuar. Hay uno que está en proceso. Entonces hay que ver qué es lo que va a pasar. El problema no es que continúe, es que cómo termine. Exacto, cómo va a terminar. Y sus 7 amigos que están condenados, ¿cuál va a ser el futuro de ellos también? Es interesante la estrategia que montó Trump para poder lograr nuevamente la presidencia, que también se aprovechó de muchas debilidades del gobierno de Biden y lo tienes claro en la escogencia de representantes y de senadores. Así es. Había un disgusto grande por parte de los ciudadanos con respecto a esa forma de trabajar. Y ahora esperemos, ojalá que el país de Estados Unidos no se divida más, porque lo que necesita un país es estar unido ante tanta amenaza que hemos hablado hoy. Profesor, gracias por sus apreciaciones. Gracias a usted. Me encanta tenerlo, profesor. Gracias, de verdad. El profesor Euclides Tapia explicando, analizando el tema del triunfo de Trump y las relaciones con el mundo. Nos vemos en la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.